purificar productos obtenidos, en la parte química para separar olefinas y parafinas. En la industria de los metales se utiliza mucho para recuperar cobre, níquel, cobalto. En los procesos de polímeros para recuperar caprolactana que se utiliza para fabricar. Realmente es uno de los procesos bastante utilizados, ¿no? También para tratamientos de fluente. Aquí tenemos algunos ejemplos de los más comunes, donde tenemos, por ejemplo, una separación de aromáticos. Fíjense, tenemos una mezcla BTX, benceno, tolueno, sileno. Generalmente esa alimentación que tiene aromático es un corte que se tiene a nivel de una refinería, por ejemplo, donde tenemos una fracción de petróleo conteniendo esos aromáticos, y entonces se utiliza un proceso que generalmente se conoce como un proceso comercial, que es el del sulfolano. El sulfolano es una mezcla de tetrahidrofeno 1,1-dioxide, puede ser furfural, metilpirridona, dimetilglicol, es decir, este viene a ser el solvente extractor que se pone en contacto con la alimentación para remover ¿quién? Los BTX. Encontramos proceso de extracción de aceite, donde tenemos que hidrocarburos conteniendo parafinas, normal parafinas, naftenos, aromáticos, se pone en contacto con cualquiera de estos solventes que encontramos acá, fenol, furfural, metilpirridona, tetraestradiol, con el objetivo de extraer entonces, de separar esas parafinas de la corriente de aceites como tal. En la industria de los polímeros, encontramos lo que es la extracción en la planta de caprolactana, del aceite del lactum como tal. La caprolactana es la base para producir nylon 66. Entonces allí, esa solución acuosa, donde vamos a encontrar un licor que tiene un sulfato de amonio, la caprolactana como tal, se pone en contacto con algún aromático como benceno, tolueno, o tricloroetileno para extraer entonces estos compuestos y dejar la caprolactana sola para la síntesis. Entonces, realmente lo que quiero que veamos en esta tabla, antes de entrar en detalle de todo esto, es que es un proceso muy, muy importante a nivel de la industria química como tal, a nivel de la industria de la ingeniería química. Es muy convencional encontrar este tipo de procesos de extracción líquido-líquido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de eso de la primera aplicación que veíamos, que es la separación de BTX en una fracción de petróleo. Generalmente tenemos una alimentación, un corte que hay a nivel de refinería. Ese corte va a tener esos BTX, generalmente es un corte que va a tener queroseno, puede ser un corte de jet fuel, se pone en contacto entonces en una columna de extracción, donde por la parte superior entra el agente extractor, en este caso el agente extractor es el sulfolano, tiene lugar el contacto entre las dos fases, o mejor dicho, entre el solvente extractor, el líquido y la alimentación. Por la parte superior va a salir entonces un refinado. ¿Qué es un refinado? Va a ser todo lo que teníamos en la alimentación, menos, no diría que menos, todo lo que teníamos en la alimentación con cantidades muy pequeñas de lo que estamos removiendo, que es el BTX, ¿ok? Por la parte inferior de la columna va a salir el extracto. ¿Y qué es el extracto? El sulfolano que se ha enriquecido con los benceno, tolueno y sileno. ¿Qué pasa en estos procesos? Que bueno, luego hay que recuperar el solvente como tal. Entonces, ese extracto que está rico con el sulfolano y con el BTX que había en la alimentación, entonces pasa a una columna de destilación extractiva. El objetivo de esa columna de extracción extractiva es comenzar a recuperar el sulfolano. Para eso entonces lo que se hacen es que se acoplan dos columnas. Una destilación extractiva junto con una columna de destilación de recuperación de aromáticos. ¿Ok? Son dos columnas de destilación. Lo que ocurre es que el fondo de la primera alimenta la segunda columna. En este esquema de dos columnas se recupera el sulfolano, que es el agente extractor, y ese agente extractor entonces vuelve a la columna de extracción a iniciar el proceso.
En tanto que las corrientes de tope como tal, que van a estar ricas en lo que en el BTX que se ha ido extrayendo, se va extrayendo como subproducto de la corriente. Aquí vemos, fíjense, la corriente de destilado. Sale la corriente de destilado, se recircula y aquí tenemos el destilado de producto de esa segunda columna que son los BTX que hemos extraído. Ya luego lo que es el refinado que ha quedado, que puede ser ese corte, que puede ser querosene, jet fuel a nivel de refinería, pasa a una columna de lavado para entonces extraer en la parte superior el corte que andamos buscando, refinado y cerrar el proceso. Entonces fíjense que básicamente es un proceso que combina una extracción líquido-líquido en la primera columna, utilizando un agente extractor como sulfolano para remover BTX y dos columnas de destilación para finalmente esos BTX que extrajimos con el agente extractor obtenerlo como una corriente de producto. ¿Okay? Es un ejemplo bastante bonito, diría yo, de la aplicación de la ingeniería química, ¿no? a lo que es el tratamiento de corrientes de petróleo y de crudo. Preguntas que tengan sobre este esquema, ¿no? No solamente se puede utilizar sulfolano, por ejemplo, ¿no? Sulfolano atiende a una denominación comercial del proceso, pero también se puede utilizar metilpirrolidona, dietilenglicol, tetraetilenglicol, metilisobutilcetona. O sea, realmente hay una gran cantidad de compuestos. De hecho, la mayoría de las tecnologías actuales lo que utilizan son glicoles. Se trata de evitar compuestos que sean azufrados, también compuestos como fenol, sulfuro de dióxido de carbono, por su toxicidad. Entonces, hoy en día generalmente estos procesos se han movido hacia la parte de los glicoles como tal. No hay preguntas hasta el momento. Yo tengo una duda. Dígame. Usualmente, pues se supone que bueno, uno tiene como la extracción ahí, pero uno cómo hace para separar las corrientes de líquido para que uno tenga una corriente que sea el extracto, que va a ser pues el soluto con el solvente y la del refinado pues como tal, ¿no? ¿Cómo hace esa separación? Por diferencias de densidades. Generalmente uno de los criterios que vamos a utilizar para seleccionar el solvente extractor es que haya una diferencia de densidades, de manera de que se aproveche la diferencia de densidades y pueda tener lugar la extracción. Eso te lleva a esta pregunta, ¿ok? ¿Cómo son las columnas de extracción? ¿Ok? Las columnas de extracción generalmente son como platos contactores. Fíjese el esquema aquí. Vamos a ver este que está acá. Esto es un esquema de un plato contactor, ¿ok? Donde un líquido va descendiendo, el más denso, y el menos denso a través de este plato que va agitando, va ascendiendo a lo largo de la columna. ¿Qué pasa? Que el que es menos denso va llenando, se pone en contacto en cada etapa con el líquido menos denso, por diferencia de densidad se separa en el plato y va cayendo hacia el plato inferior. En tanto que la fase más liviana, como esto es un disco giratorio, es como si viésemos un tornillo sin fin, ¿ok? Él va girando, lo que va haciendo es que la fase más liviana la va llevando hacia el tope de la columna. Esa es una de las maneras. Otra forma es utilizar también el principio de diferencia de densidad. Entonces, como tenemos aquí un disco rotatorio, simplemente entra el líquido más pesado por la parte superior, el más denso, el menos denso por la parte inferior. Tenemos un agitador en la parte central, ¿ok? Que es lo que se conoce como el disco rotor, que va girando, y por diferencia de densidades, la fase menos densa va hacia la parte superior, la fase más densa va hacia la parte inferior. Entonces, hay extractores, por ejemplo, como los de tipo de Cuny, pero básicamente lo que estamos cambiando es cómo es el disco contactor. Entonces, en esos discos de Cuny como tal, déjenme hacer un zoom allí, lo que cambia es la configuración del plato. Fíjense que tenemos un arreglo donde hay unos platos con perforaciones. Tenemos en el centro una agitación. Permítanme un momento sacar el apuntador.
Este es el que produce la agitación de la fase. El plato perforado lo que hace es que permite que la fase más pesada descienda y que la fase más liviana ascienda por diferencias de densidades. Entonces, básicamente, el principio de los diferentes equipos que vamos a encontrar es diferencia de densidades para que tenga lugar la separación como tal. Hay otros equipos que se basan en fuerza centrífuga, ¿ok? Voy a entrar de una vez aprovechando la pregunta para trabajar esta parte, ¿no? ¿Cómo funcionan los discos que se basan en fuerza centrífuga? Bueno, esto es lo que es un extractor centrífugo. Entonces, en ese extractor centrífugo tenemos una soda por donde ingresa la alimentación, el agente extractor, y lo que hace es que aprovechando la fuerza centrífuga, este extractor lo que tiene son diferentes capas. Fíjense que son como si hiciésemos, apilásemos láminas, diversas láminas que tienen perforaciones. Aquí pueden ver las perforaciones. Entonces, esas láminas apiladas lo que hace es que por efecto de la fuerza centrífuga, entonces separemos una